hablar y platicar con la autora de La desilusión óptima del amor, Cristina Rascón. Y vamos a empezar con el primer comentarista. Él es Antonio Ramos Revillas y él nació en Monterrey en 1977. Es egresado de la carrera de Letras Españolas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, institución que le otorgó en 2015 el premio a las artes en la categoría de artes literarias por su trayectoria como autor, en la que tiene alrededor de 30 libros publicados entre cuento, poesía y novela infantil y juvenil y literatura para adultos, obras por las que ha recibido múltiples reconocimientos a nivel internacional y nacional. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y su libro más reciente es El Mar ya casi termina, de edición Naranjo de este año. Tienes la palabra, Antonio. Sí, muchas gracias, Alejandra. También, bueno, me da mucho gusto estar esta noche para hablar de este libro, hablar de este libro de Cristina, La desilusión óptima del amor. Me decía Cristina, cuando me dio el libro, me dijo, a ver si te gustan mis cuentos. Y yo me quedé pensando, ¿por qué dijo eso? Soy muy como requisitoso como lector de cuentos, o qué se dice por ahí de mi lectura de cuentos. No, pero la verdad es que me emocionó mucho que me invitara porque pues creo que es la primera vez que compartimos mesa. Sí, Cristina, es la primera vez que compartimos mesa con uno libro, ya sea tuyo o mío, o en una conversación, en una mesa redonda sobre X tema, y eso me parecía también un momento como muy agradable, muy feliz, porque bueno, conozco a Cristina desde hace mucho tiempo, y también por supuesto la he leído, ha estado en la Casa Universitaria del Libro, donde una institución que tiene la Universidad Autónoma de Nuevo León y de la cual yo soy como el director de la editorial y también por ende de la Casa del Libro. Y entonces, bueno, todo eso me hizo como decir muy pronto que sí a la desilusión óptima del amor. Y luego cuando empecé a leer los cuentos, me di cuenta que no iba a poder leerlos si no sacaba yo también mis propias fórmulas y mis propios teoremas del amor. Porque lo que tenemos en este libro son 8 textos, sí son 8, ¿verdad? Son 8 textos, no son más, 1, 2, 3, son 10 textos en los cuales tenemos a personajes que han sufrido o han tenido cuestiones con el amor o las tienen, pero hay una voluntad en todas ellas de tratar de explicarlo de una manera matemática, de una manera económica, ¿no? Más que matemática, económica. Y eso genera una correlación de leyes como lector bastante fuertes, porque es impensable que después de leer este libro uno diga, a ver, ¿dónde está mi economía del amor? ¿Dónde, a ver, si yo estoy a este punto? ¿Por qué? Porque cada uno de los textos tiene esa versión. Cuando los estás leyendo, y esto sin afán tampoco de alejar a la gente, de pronto pienso que estoy leyendo cierto tipo de tesis sobre la naturaleza humana, ¿no? Y por cierto tipo de tesis me refiero a que hay como un deseo realmente de explicar cuál es la economía del amor, cuál es el desequilibrio del amor, cuál es la voluntad para que la gente se acerque y se aleje, cuáles son hay una serie de ecuaciones que a lo largo de cada uno de los cuentos se va apareciendo y que uno pues se queda como no sé, como así, te digo, yo empiezo a sacar como mis dibujos de mis relaciones, ¿no? Y a decir, bueno, en esta relación pues sí puse de más y salí perdiendo, y en esta puse de menos y salí ganando, y en esta estoy amolado. Entonces empecé a hacer, pero eso es algo como muy rico, porque en algún momento el libro tiene este hechizo, tiene esta ficción, tiene esta como arte que te lleva a, y yo creo que eso es lo que hacen los buenos libros, ¿no? Los buenos libros son estos libros y estas historias que te sacan del mismo, no en el mal sentido de la palabra, sino que te llevan a contar tu propia historia. Si ahora, por ejemplo, ahorita estaba como ojeando así para decir, bueno, ¿de cuál historia puedo hablar más? Porque al final de cuentas no importa mucho tanto, bueno, claro que importan las historias, pero me refiero a que hay un tono en todo el libro, y hay una calidez en todo el libro, y hay una tristeza también en todo el libro, que te empapan y te hacen pensar y te hacen reflexionar sobre tus propias relaciones. Hay muchas historias que me gustan, pero yo creo que la que más me seduce, la que digo, esto es arte mayor, ¿no? Es este cuento, son 2 amigos que se reúnen después de mucho tiempo, y entonces
la chica le cuenta que a ella lo que más le encanta es viajar, ¿no? Y que ha viajado por todo el mundo y entonces empieza a contarle la historia de cómo la violaron en Egipto, o cómo no la violaron en Egipto, porque tiene esa particularidad ese cuento, ¿no? Pero el proceso mental de ella para contar la historia, para decir cómo le dio la vuelta a un proceso, a algo que iba a ser terriblemente, algo terrible, ¿no? Cómo ella danza con este sujeto, y este sujeto cegado por su deseo, cómo también es conquistado, es decir, es un hombre que va a apropiarse de algo con violencia, pero al final termina siendo seducido y enredado en un misterio real del deseo, por decirlo de alguna manera, que evitan que cumpla lo que quiere hacer. Pero la violencia está ahí, es decir, el hecho de traspasar el cuerpo, de traspasar como la tranquilidad de la chica ocurre, pero ella logra como moverlo. Pero todo esto que les estoy contando, o que ella está contando, tiene como razón también causar otro tipo de hechizo en quien lo cuenta. Y entonces se van complementando las dos personalidades, y tanto el chico que escucha, que ya está casado, que tiene sus hijos, estos amigos de mucho tiempo que se juntan de nuevo. Creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que en algún momento hemos vuelto a tener estas conversaciones con gente con la que tuvimos, bueno, no sé si a todos nos ha pasado, con gente con la que hemos tenido como algo que ver, y en ese como ajuste de historias de lo que ha ocurrido después de que hemos dejado de vernos, hay también un nuevo como enamoramiento, pero también un nuevo rechazo, ¿no? Y por eso digo que es un cuento. Los demás, por supuesto, están en el mismo tono y tienen la misma calidad, pero a mí lo terminé de leer y dije, a ver, ¿qué hizo? ¿Cómo hizo esto Cristina, ¿no? ¿Cómo construyó la estrategia narrativa? ¿Cómo construyó a los personajes? Lo que se narra, para que al final, es decir, como tantos giros dentro de la historia para dejarnos como una sensación agridulce, tanto por lo que le pasa, pero también de orgullo por la manera como lo resuelve, pero también de tristeza, porque no importan las historias que nos contemos, al final, para la gente en cuya ecuación no estamos, no vamos a estar nunca, aunque intentemos. Y creo que eso a todos sí nos ha pasado algo parecido, ¿no? Todos hemos intentado entrar a una cuestión, a la ecuación de otras personas, a la economía del amor de otras personas, y no siempre funciona, ¿no? Quedamos como deshabitados, quedamos con poco como capital moral, amoroso, etc. Entonces, cada uno de estos relatos va haciéndose así, van construyendo, y además cada uno es una fórmula distinta. Entonces, tengo que confesarte que donde están todas las fórmulas de X es igual a A más C y todo eso, dije, esta seguro sí la puedo hacer, porque yo aprendí a despejar fórmulas en la prepa, así que esto sí lo puedo hacer. Pero dije, no, creo que estoy leyéndolo, si hago esto lo estoy leyendo mal, porque lo que importa son otras cosas. Pero es un libro que a mí me sedujo bastante, es un libro que agradecí, la prosa también de Cristina, porque es una prosa clara y al mismo tiempo muy rica. No quiero decir con esto que es un libro que se lee de un centón, como se dice ahora, como un ejercicio como un atributo de cuando está algo bien escrito. La verdad es que no, la verdad es que es un libro que tienen que leer despacio, es un libro que tienen que tomarse el tiempo para navegar realmente por cada una de sus fórmulas, pero también de sus personajes, todos estos hombres y estas mujeres. Y hay uno que no sé si es alguien que yo conozco, por la forma como que, por un registro verbal dije, esta persona como que la conozco, pero igual y no. Tengo derecho a guardar silencio. Tienes derecho a guardar silencio, sí. Y bueno, te lo preguntaré después. pero bueno, pues no sé qué más decir. La verdad es que me dejó como un huequillo ahí en el corazón el libro, o sea, como que, sobre todo porque pues también hay mucho desamor, ¿no? O sea, es un libro del desamor, pero no es un libro del desamor en el cual uno se tire por las ventanas, sino que es como este desamor que te abraza, ¿no?
en el cual terminas, no sé, pues abrazando y también sabiendo que las derrotas amorosas son parte de nuestra historia y también son las cosas que nos construyen. Y justo mientras lo leía, estaba viendo, bueno, no estaba viendo, no lo leía y estaba viendo TikTok, ¿no? Pero mientras estuve en el proceso de la lectura del libro, me apareció un videíto de TikTok de un huerquillo de Sinaloa, de Guasave o algo así, que le lleva unas flores a una chica, una chica que es como porrista. Y entonces cuando la chica le dice como que no, el chavito, pues que tiene 14 años, agarra todo el ramo de rosas y con ese empieza a golpear un tronco, hasta que finalmente destruye su ramo. La chica se queda así como pues muy asustada, por supuesto. El chico está haciendo un acto violento a todas luces. Y luego veo todos los comentarios diciendo que él estaba bien, y yo digo, ¿qué mundo creen que está bien? Pero pensé, bueno, este muchacho tiene un déficit de economía del amor terrible, y es espantoso que a esta edad ya lo tenga, y que por todos los comentarios que dicen todos los demás, que todos los adultos también lo tengamos, ¿no? Pero pudo haber vivido si hubiera utilizado una ecuación distinta. Pudo haberlo pasado como, bueno, también las otras personas tienen derecho a rechazarnos, ¿no? Las otras personas también tienen derecho a no ser nuestro amor. Este poema hermosísimo de Szymborska, en el cual dice cuán agradecido está con toda aquella gente de la cual no se enamoró y que no se enamoró de ella también, o sea, también es esa parte. Entonces, bueno, es un libro que tiene, bueno, Szymborska es mucho más bonito de lo que yo lo acabo de decir, pero igual ahorita lo busco en internet, pero es hermosísimo. Y bueno, pues eso sería lo que podría decir de La desilusión. Es un libro espectacular, la verdad. Y bueno, sí, cómprenlo, se va a quedar con ustedes mucho tiempo, y pues los va a hacer pensar en cosas tal vez que ya no querían pensar, pero bueno, también de eso se trata, ¿no? De vez en cuando visitar pues las desilusiones para sacarle un poco de luz. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, claro. Bueno, pues Alejandra Tapia es editora en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciada en Letras Modernas Inglesas por la UNAM y maestra en Estudios de Asia y África, con especialidad en Japón, por el Colegio de México. Su tesis de posgrado exploró el concepto de la muerte en la obra de uno de los escritores más famosos de la actualidad, que es Murakami Haruki. Cuenta con 15 años de experiencia en los ámbitos de la traducción y la edición. Y como traductora literaria, su trabajo más reciente es la novela Mis 6 días en Roma, de Francesca Giaco, publicada en por Espasa en 2023. Como integrante del Comité Asesor del Programa Universitario de Estudios de Asia y África de la UNAM, ha coordinado, junto con la maestra Vania de la Vega Chiota, el Círculo de Lectura sobre Género en Asia y África, y en el Seminario Internacional de Literatura Japonesa y Género, y en el seminario. Bueno, y por otra parte ha participado en varias ocasiones en Sundoku, el podcast de literatura japonesa de la Fundación Japón México y la Fundación Japón Madrid, y actualmente es coordinadora académica de la Cátedra Extraordinaria Fátima Mernissi de la UNAM. Muchas gracias. Y bueno, gracias también por invitarme aquí. Yo, más que comentarios, me gustaría hacerte preguntas, Cristina. Y bueno, o sea, sobre todo que hoy a mediodía fui a una presentación donde un economista decía que en la economía no había poesía. Y bueno, o sea, pero tus gráficas, no sé si hay poesía, sería una de las preguntas, pero otra sería si en las gráficas y en la economía hay, sobre todo yo creo que en la economía hay narrativa. Y me gustaría que nos explicaras y nos platicaras cómo es que en las gráficas que nos presentas en tus cuentos hay narrativa, y cómo es esta narrativa. Bueno, ¿se escucha? Es que creo que no. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a Antonio y a Alejandra por leer el libro, venir a comentarlo, a la editorial de la Universidad Veracruzana. Fue una labor de edición excelente, ¿no? Estuve muy cercana de todo trabajando en la última versión. Y esta pregunta que me haces tiene una respuesta para mí directa, ¿no? Claro que en la economía hay poesía y claro que hay narrativa. Un modelo económico
básico, es un eje X, un eje Y, una curva de indiferencia y una recta de restricciones. Hay un punto óptimo donde todo lo que deseo no es posible, pero algo de lo que deseo me alcanza para comprar. Entonces, todos esos deseos que tengo los ajusto a mi presupuesto y todo este dinero que tengo lo uso al máximo para comprarme lo mejor que pueda, ¿no? Eso que deseo. Pero puede ser una lata de atún, puede ser un saco, o puede ser también escoger una pareja, ¿no? Ese relato que está en un modelo que estamos muy acostumbrados a narrar en economía es cómo utilizo mis recursos para obtener el máximo beneficio posible. Esa es una historia, esa es narrativa. El clímax está cuando estás a punto de adquirirlo y tomas la decisión, ¿no? Y el final, que no puede ser ni bueno ni malo, ni triste ni feliz, sino óptimo, es ese punto donde compras tu lata de atún o tu saco, lo mejor que pudiste conseguir con el dinero que tienes en el bolsillo. Mi planteamiento, que a veces, como dice Antonio, parecería tesis, no tesis académica, sino tesis de te invito a pensar que ese hombre o mujer ideal que deseas, pues a lo mejor no va a ser ese super ideal, va a ser un poco más aterrizado, con defectos, pero ¿qué crees? Tú también tienes que invertir para llegar a esa elección de pareja. ¿Qué es lo que tienes? ¿Cuáles son tus recursos? No es dinero, yo le llamo capital emocional. ¿Cuál es tu capacidad de amar? Si tu capacidad de amar es mínima, pues tu recta de restricciones se acerca a la conjunción de los ejes y no te va a alcanzar para una pareja maravillosa. Ese es el punto, ¿no? Y también que a lo mejor le estás apostando a una pareja que no está en tu modelo, ¿no? Que está en el modelo de otra persona, ¿no? Y entonces ya no puedes elegirlo, ya está tomado. Eso también pasa en la alocación de recursos en economía. Entonces por ahí va como el centro de la narrativa en economía y que se extrapola este libro. Y la poesía está en las matemáticas también, ¿no? Einstein decía que entre más pequeña una fórmula, más bella, más estética, más clara, ¿no? Tenía que ser sencilla, directa. La poesía también, ¿no? Una poesía sencilla, directa, que te llega, ¿no?, a la médula, es como una fórmula matemática. Yo que hago traducción literaria, me parece un ejercicio muy matemático, como si despejara variables. Tengo que encontrar la x es igual a 2 más 3, entonces x es igual a... ¿no? Entonces cuando escribes, cuando traduces, estás despejando incógnitas. Y cuando amas también, ¿verdad? Entonces también eso lo llevo a este libro. Bueno, antes de continuar con la siguiente pregunta, como esta parte se trata sobre Cristina, voy a leer sobre su... ¿Puedo leer esta parte? Sí, okay. Voy a leer sobre su trayectoria. Ella nació en Sonora en 1976, es licenciada en Economía, ahora ya saben por qué se trata el tema de el libro de Economía, y es maestra de Política Pública de la Universidad de Osaka. Es autora de Hanami, En Voz Alta, Mi Patagonia, entre otros. Tradujo del japonés a Chiyoni y a Tanikawa y del inglés a Ana Isnin. Recibió el Premio Latinoamericano Benemérito de América y el Regional de Literatura del Noroeste, el libro sonorense y el Sonora para la Cultura y las Artes. Fue directora de la Coordinación Nacional de Literatura, de Escribaria, Escuela Global de Escritores en Línea, del certamen literario Hyoshiata Nooki, español Yaki, y hoy coordina el diccionario haukukigo.com. Ha sido consultora para las Naciones Unidas en Viena e invitada a residencias artísticas en Austria, Brasil, China, Canadá, México y Estados Unidos. Es integrante del Sistema Nacional de Creadores de Arte y parte de su obra ha sido traducida a una decena de idiomas. Bueno, yo creo que mi segunda pregunta tiene que ver con esta parte de lo tan internacional que es tu trayectoria de vida y profesional. Me llamó la atención cuando yo acabé el libro que el primer borrador fue escrito en 2009. Ya tiene un buen tiempo, 14 años, bueno, sí, prácticamente sí, 14 años, y tiene temas como el viaje, como estos personajes que son algo nómadas, o también personajes que si bien no están en otro país, están en otro contexto, en un contexto que no les pertenece, ¿no? Entonces, ¿cómo te sientes hoy, 14 años después, con respecto de estos temas del viaje, de ser nómada, de estar en otro contexto? Muchas gracias. El libro nace, de hecho, en los 90s. Yo estudié economía del 94 al 99, por ahí del 98 yo ya tenía algunos fragmentos que están insertos en estos relatos
Y en 2008 me voy a Quebec a una residencia y recuerdo que tuve este contacto con la literatura de Georges Perec y él tenía un libro de cuentos donde uno de los cuentos parecía un artículo académico de biología o de química. Y dije, ¿qué hace este texto? Y yo buscando la doble historia de Ricardo Piglia, ¿no? la teoría del iceberg de Hemingway, y lo encontré y dije, a través de un artículo académico me está contando una cosa que en realidad no es y en realidad me está tratando de contar otra cosa. Y dije, entonces sí se puede hacer con economía, porque yo desde los 90 guardé textos donde decía yo soy una X, no, si yo soy igual a X, mi soledad es igual a .99. Yo tenía estos textos y no sabía qué hacer con ellos, ¿no? O si el amor es igual a la X cuadrada y lo derivo igual a 2X, entonces son dos personas que se aman. Claro, X cuadrada igual a amor, ¿no? O sea, y mis amigos en la universidad, ¿de qué está fumando? Y yo decía, es que sí se puede. Entonces guardé, y un amigo, Víctor Sosa, que es poeta, bueno, ya falleció, en paz descanse, él era chilanguayo, ¿no? Uruguayo radicado en México. Estaba con la misma beca y le conté estas cosas y me dijo, claro que puedes, esto da para un proyecto de narrativo de poesía donde unas lenguajes. Y yo, claro. O sea, no dejes de contar una historia, pero utiliza el lenguaje matemático económico para contar la historia, y ahí empecé a desarrollar los textos. Entonces en 2009 terminó el primer borrador, pero sigo trabajando el libro. En realidad el libro yo lo sentí terminado en 2018, a finales de 2018, y después vino el corregir, limpiar, prestárselo a colegas que me retroalimentaran. Entonces sí son 15 o 20 años que llevo trabajando el libro, pero pues, ya han escuchado hablar de los demonios, ¿no? Eran demonios, preguntas, cuestiones, personajes y lenguajes que nunca me abandonaron, ¿no? O sea, que yo siempre regresaba a ellos con la misma curiosidad, con la misma pasión, con la misma intensidad. Para mí no pasaban mis cuentos de moda, no pasaba ese sentimiento de tengo que escribirlo y publicarlo. Entonces resistieron mucho trabajo de corrección hasta que llegaron a ese punto que Cortázar dice que es un punto emocional. Cuando el cuento ya puede salir a la luz es porque emocionalmente estás listo. El texto está listo y tú estás listo, ¿no? Así que llegué a ese punto. Muy bien, y hablando de estos temas y estos demonios que te acompañan desde 1990, yo supongo, o sea, del hilo conductor de este libro, pues como también ya mencionó Antonio, es el amor, el desamor, los encuentros y los desencuentros. Y a mí me gustaría saber cómo ha cambiado tu tratamiento de todos estos temas a lo largo de los años, y que han resistido las correcciones, pero supongo que también tu misma manera en que los ves, los vives, los sientes y los escribes ha cambiado a lo largo ya de tantos años, 30 casi. Sí, es que son amores y desamores, ¿no? Que quizá al principio eran un cuestionamiento, o sea, era una manera mía de decir, pero ¿por qué no se puede? ¿Por qué no se logró? Y al final, un poco lo que dice Antonio, abracé el desamor. Ok, esto es lo óptimo, esto es lo mejor que pudo haber pasado, que no se concretara, ¿no? O esto es lo óptimo para el personaje también, porque en varios personajes yo camino hacia lugares o zonas narrativas donde ya no sé qué va a pasar y cómo lo resuelven ellos. Hay amores que sí se concretan, pero suelen ser más efímeros, sexuales, casuales, y son parte de la felicidad, ¿no? De hecho, en el texto de Economía la felicidad sí se concreta, ¿no? Tampoco crean que siempre son tristes. Otro comentario que me han hecho el libro es que tiene mucho humor. La verdad que sí te ríes porque son muy absurdos los pensamientos, ¿no? Cuando estás tratando de dilucidar cómo cortejar, cómo ganar en este juego del amor, ¿no? Cómo no salir perdiendo. Y me salté la parte de lo nómada, tienes razón. Bueno, en parte yo viajaba muchísimo, yo debía estar en 5 países al año durante 10 años, ya sé cómo me llamaba. Y yo le apostaba a esa errancia como una forma natural, intensa de descubrimiento, pero claro que había una soledad, porque una relación estable, amorosa, también necesita pues que estés, ¿no? Estas relaciones de lejos se frustraban por X. Entonces, era un periodo muy intenso y ese desplazamiento era físico,
era también intelectual, porque a veces eran 3-6 meses de escritora y después 3-6 meses de economista, lo combinaba, una consultoría con una beca de residencia. Y era también, como dices, mundos en los que no sé si perteneces o no, pero de repente era un mundo muy hippie, de repente era un mundo muy ejecutivo, de repente era un mundo no marginal, de repente un mundo donde se toman decisiones. Entonces estaba yo siempre en ese desplazamiento, y desde ahí yo creo que nace una observación muy incisiva. Observo mis personajes y los describo, casi siempre estoy fuera de ellos, aunque se escribe en primera persona en singular, en realidad el narrador está fuera. En particular en el último texto sobre una prostituta en Rumania, que ella se sale de su cuerpo, se desdobla, ¿no? Entonces yo estaba a veces muy así como, estoy observando lo que Cristina hace, y de igual manera mis personajes se observan, se cuestionan a sí mismos qué estoy haciendo, por qué, ¿no? Se desdoblan del supuesto ser, ¿no? Cuando uno viaja se da cuenta que el yo que tú crees que eres se transforma, porque el yo en México no es el mismo yo en Tailandia, no es el mismo yo en Japón, y empiezas, ¿no? O sea, otro eje de este libro es la locura, es el amor, es la locura, ¿no? Y la economía. Entonces hay algo ahí, el amor y la locura y el viaje tienen algo en común, porque te confrontan, ¿no? Tú creías ser de una manera, pero puedes llegar a ser de otra, y eso sucede en los tres, en el viaje, en el amor. Por ahí va el desplazamiento. Es que ahorita que decía del desdoblamiento, uno de los cuentos que a mí más me gustaron es el de la chica que habla del novio que tiene en Venecia. Sí. Y ella que está en Viena. Y entonces hay un momento en el cual hay como una especie de transfiguración, que aunque están en mundos tan remotos, ella logra verlo a él así como, así tan cerca. Entonces esta cuestión del desdoblamiento es también como un elemento para poder también entender pues a los personajes. Y me encanta que Alejandra hable sobre la cuestión nómada, porque es muy cierto, es como una constante en todos los cuentos, pero además es también como una autodefinición, ¿no? Porque en el cuento que yo les decía de la chica que va a Egipto, al final el chavo le dice, o el hombre le dice, ¿vas a seguir viajando a pesar de todo esto? Y él dice, sí, o sea, voy a seguir viajando. Y eso me parece también como muy, muy hermoso de ese relato. Sí, a mí también ese es el cuento que más me gustó, se llama El dilema geográfico de Pareto. Es muy breve, pero yo creo que les va a dar un gran viaje, porque pues justamente habla de una pareja que ella está en Viena, ¿no? Y él está en Venecia. Y precisamente, bueno, eso sería como mi última pregunta, porque yo sentí que en ese cuento, lo muy interesante de ese cuento es que ambos se encontraban en otras personas, de los lugares en que habitaban, y eso me pareció como muy fantasmal incluso, ¿no? Y que justamente raya mucho en el desdoblamiento y en la locura. Y bueno, pues como el tema de especialidad de las dos también es Japón. Me recordó mucho esta película de Your Name de Makoto Shinkai. Y te quería preguntar, ¿en dónde está Japón en este libro? Sí, Japón está muy escondido, porque hay un cuento que se llama Correlación Matrimonial, y meto tablas y ecuaciones del x cuadrada, y meto correlaciones en econometría, se mezclan matemáticas con un software con variables que pueden ser años de educación y nivel de ingresos, y vamos a ver qué tan buen padre eres. Entre más dinero tenga, mejor padre; entre mayor educación, mejor padre. Se los digo burdamente, ¿no? Y de pronto hay sorpresas. ¿Qué crees? La educación es indiferente a ser buen padre. No importa, ¿no? El dinero es indiferente a ser buen padre. Entonces yo inventé un modelo que es sobre el amor. Años de educación, cuántas recámaras tiene el lugar, si tienen mascotas o no, si estudiaron lo mismo o no, si sus padres son divorciados o siguen casados, y todas esas variables las meto en un modelo, lo corro, y resulta que, no sé, para una pareja no es importante la fidelidad, y para otra pareja no es importante vivir juntos, ¿no? Cosas así. Bueno, pues en realidad esta es mi tesis de maestría, que es en Japón. O sea, estas tablas y estos números y todo es mi tesis de Japón, que en realidad era sobre microempresarias japonesas, era de género, y yo medía la discriminación en créditos a mujeres y hombres. Extraje las tablas, las ecuaciones,
y lo que hice fue hablar del amor en vez de hablar de créditos microempresariales. Así que Japón está aquí, pero muy invisible. Y la otra es que mientras escribí este libro, 2009, 2010, 2011, fui invitada a Japón, por la Embajada de México, como escritora y traductora a presentar mis libros, y pasaba temporadas de 2 o 3 meses al año. Ahí leí a Yoko Ogawa y La fórmula preferida del profesor. Es una gran novela. De hecho, a Yoko Ogawa le dieron premios de literatura, pero también el Colegio Nacional de Matemáticos de Japón le dieron un premio porque ella habla de matemáticas desde la visión de un niño que está aprendiendo y un profesor jubilado que tiene amnesia. Entonces, en una ecuación muy simple, se encuentran este niño y este anciano. Él le da clases, el niño empieza a comprender matemáticas y nosotros a través de esa novela. Yo ya había escrito el libro, gran parte del libro, y dije, claro, había que hacerlo así sencillo. O sea, yo con mis ecuaciones y mis tablas, no, está muy complejo y en cambio, o está así como muy elaborado, ¿no? Y en cambio yo uso la fórmula más sencilla y de ahí desarrolla una historia de amor entre un niño que encuentra un abuelo postizo y un señor grande que encuentra un nieto postizo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, traté de simplificar y empecé a quitar también ecuaciones que quizás no eran necesarias o centrarme en un solo concepto. Hay cuentos que no tienen ninguna ecuación, como el primero, pero le doy vueltas al concepto de desarrollo en Latinoamérica desde el amor. O sea, qué tanto amor y qué tipo de amor se necesita para sobrevivir, ¿no? Entonces como que lo empecé a simplificar un poco. Quizás ahí está Japón. ¿Cómo se llama el libro? El de Yoko Ogawa, La fórmula preferida del profesor. Gracias. Pues no sé, creo que me quedé pensando también en Yoko Ogawa, porque es una gran narradora y ese libro no lo he leído, entonces lo voy a buscar, ¿no? Bueno, del desdoblamiento, de lo nómada, bueno, creo que eso también me gustaría como si lo puedes como ahondar, porque creo que, bueno, ahorita que veían tu semblanza, y bueno, yo sé que has sido nómada, pero no sabía que eras tan nómada. Pero eso también está como muy presente en todos los cuentos, hay como una distancia, ¿no? Una distancia con la cual ellos cuentan su historia. Y como ha pasado ya el tiempo en algunos relatos y en otros no, pero como hay como pienso en la historia del fotógrafo, ¿no? Alain, y ahí también digo, son como mundos que quieren encontrarse, pero es imposible que se encuentren, ¿no? O sea, aunque tengan esos como puntos de contacto, las ecuaciones son muy claras, ¿no? Son como muy precisas y sabes que no es el modelo en el cual. Pero con todos los viajes que has hecho, Cristina, a mí algo que me interesa mucho de manera como reciente es como nuestro concepto de la tradición. Los escritores mexicanos, ¿qué leen? Pues leen literatura mexicana, digamos que un 40%, ¿no? Y tal vez me estoy yendo alto. Leen literatura norteamericana, leen literatura... Estás con un economista, pregúntale el Sí, porcentaje. Está Cristina aquí, te hace una variable ahí y todo, ¿no? Sí, hay que hacer investigación, qué es lo que leen los escritores mexicanos. Pero de alguna manera no salen de una tradición, o la literatura latinoamericana es parte de nuestra tradición también, pero con todas las tradiciones que has leído, ¿a cuál crees que le pertenece más lo que tú escribes? ¿A la japonesa, a la mexicana, a la norteamericana, a la europea? O sea, ¿de dónde se nutre todo este como universo de tu obra? ¿Y a cuál tradición crees que pertenece? Porque o sea, si leen los cuentos, no van a encontrar cuentos así como el cuento mexicano contemporáneo, en el sentido de que hay fórmulas y hay como una corriente que dice, escribir cuentos es así, ¿no? Y esos cuentos no siguen ninguna de esas reglas. Y eso también es como muy refrescante, que no están buscando el final contundente, el inicio matón, su belleza radica en otras cosas. Están preguntándose, son como cuentos que se están preguntando al mismo tiempo lo que quieren contarse, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero creo que tal vez eso tiene que ver con el hecho de toda tu amplitud en tu tradición lectora, ¿no? Sí, fíjate que esa respuesta sería por libro. En este libro muy conscientemente fusioné ensayo, artículo académico y cuento, ¿no?
En mi Patagonia fusioné crónica y cuento. Y en mi Patagonia introduzco textos en yoruba, estoy hablando de los orishás, de la cultura afrodescendiente en Brasil y de cómo se conecta eso a México. Es otro tema y otro lenguaje, ¿no? Y aquí yo creo que más bien es con George Perec, con Italo Calvino, que en las cosmicómicas tiene personajes que son ecuaciones, entonces más con lo europeo quizá, ¿no? Este sistema de pensamiento que yo digo, bueno, lo voy a agarrar desde la ficción, ¿no? Esta discusión intelectual de qué es el amor, ¿no? Es un poco al estilo quizá de autores, pues pienso en Perec y en Calvino. Puede ser Alice Munro, que tiene estos relatos muy largos donde tampoco se busca ni el inicio ni el final concluyente, sino una apertura de sensaciones, de situaciones que te dejan pensando, yo cómo hubiera tratado a mi madre, hubiera hecho lo mismo que este personaje o no. Hablo de Alice Munro de Canadá. Entonces sí creo que se comunica mucho con literaturas de otros países. Pero otros libros míos, como El agua estelar y Hanami, directamente se comunican con literatura japonesa. Los epígrafes son de japoneses, son traducciones mías. Yo estaba viviendo en Japón mientras los escribí. Retomo textos clásicos de Japón, extraigo personajes de textos de Japón y los desarrollo como historias alternativas que pudieran haber tenido. Entonces, creo que en cada libro he explorado distintas tradiciones según el contexto y lo que estaba leyendo en ese momento. Muy bien, tenemos algunos minutos para preguntas, por si alguien tiene preguntas para Cristina o algún comentario. Sí. Hola, soy Fernando Venegas, no soy economista, soy programador, entonces tengo un amor ferviente por la lógica casi computacional. Entonces me interesa mucho el libro, pero sí me gustaría preguntarte, ¿es un libro donde encuentro solo ficción? ¿O es o es un libro donde encuentro también relatos verídicos? Porque soy un buscador eterno de cómo cuadrar la lógica computacional con este Colombo de allá en Argentina, que somos los seres humanos. Entonces, no sé, tú dime. Y si se trata solo de ficción, ¿cómo la ficción puede ayudarnos a nosotros a encontrar soluciones? Ok, definitivamente es ficción, ¿no? A veces hablo de alguna noticia real, ¿no? Que sucedió tal cosa tal año, sí, pero es ficción. ¿Puede haber momentos de autoficción? Sí, es cuando el autor pone algo de sí, pero lo transforma, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, yo soy hija única y de repente hay un texto de una chica que tiene 3 hermanos, pero no sé, se quería suicidar. Bueno, a lo mejor yo era esa persona, pero le meto que tengo hermanos. Estoy inventando, no está ese texto aquí, no existe. A lo que voy es que lo disfraza uno, ¿no? La autoficción es la exposición muy velada del propio autor. Puede haber algo de eso, pero lo que sí hay es un proceso lógico de razonamiento en cada personaje para explicar lo que está viviendo, el desamor, el estrés laboral, el amor o desamor con los padres, el amor o desamor con pareja o con amigos, la confusión entre amistad y amor y enamoramiento, y cómo lo procesa. Cada personaje trata de ser lógico y racional. Los protagonistas, digo, los economistas, observamos, registramos y medimos, ¿no? Por eso hay encuestas, por eso hacemos estadística y por eso vemos tendencias, porque observé, registré y medí. Entonces mis personajes observan, registran y miden lo que está a su alrededor y de ahí sacan conclusiones. Hay muchas listas. Yo creo que 1 tal cosa, o 2 tal cosa, o podría ser 3 tal cosa. Hay muchas categorizaciones, ¿no? Pero lo interesante es que muchas de esas explicaciones lógicas, racionales y estructuradas caen en el absurdo. Y algo interesante es que un esquizofrénico es muy racional y muy argumentado y es muy difícil convencer a un señor de que su oreja no es de vidrio, pero él está convencido que sí. Convence tú a un esquizofrénico de que su argumentación tiene alguna falla. No tienen falla, está muy bien argumentado. Entonces, en ciertos momentos, yo creo que el lector se puede cuestionar, está muy bien argumentado, ¿será porque no es cierto? Entonces ahí está, es la lógica antilógica y es como la propuesta del libro es cuestionar sistemas de pensamiento. ¿De qué me sirve ser racional? No me está sirviendo. Eso no es más o menos. Y a lo mejor te descoloca, pero creo que te puedes divertir. Precisamente porque es un proceso lógico que no está
no te está dando un resultado esperado. ¿Alguien más tiene preguntas o comentarios? Yo, gracias por la charla, gracias por elegí me preguntaste al inicio antes de entrar por qué había elegido. Bueno, así elijo muchos libros, ¿no? Se trata el nombre del libro. Aquí la charla es, a mí me llamó la atención esa rareza, desilusión, generalmente le damos una connotación negativa y a lo óptimo pues es la connotación positiva. Entonces ese absurdo de palabras ahí. Y bueno, ahora me doy cuenta de por qué, las razones. Yo también soy muy lógica, no tengo que ir. Pero me llama mucho la atención también que a veces pues somos tan estructurados, ¿no? Las personas que estudian los números y demás, que vemos con otros ojos lo que es más sentimental, ¿no? Pero al final de cuentas, pues a veces sí, en esa estructura, y a lo mejor en tus cuentos está, pues que 1 más 1 son 2 y hasta ahí, y espero disfrutar mucho los cuentos. Sin duda es algo que voy a descubrir y voy a estar aquí. No, gracias. Gracias a ustedes. Si gustan, les leo un fragmentito del cuento que les gustó a Alejandra y Antonio, aunque, o sea, no quiero tardarme mucho. Okay. Porque es a los 50, ¿verdad? Okay. Bueno, me voy a saltar pedazos, nunca he de hacer esto. No lo hagan sin la asesoría de sus padres. Dilema geográfico de Pareto, o cómo es que dos lugares suceden al mismo tiempo. Se plantea el siguiente modelo. En una esquina, la frontera de posibilidades de satisfacción amorosa, y en la otra, frontera de posibilidades de satisfacción amorosa de la madre, ¿no? En una esquina es Viena y en otra esquina es Venecia. Hay un punto óptimo en medio. Ahí, si se encuentran los amantes de Viena y Venecia, serían felices. Ese es el punto A. Bueno, el dilema de Pareto se aplica a la situación de una expareja cuyos miembros viven en dos ciudades que comienzan con la misma letra, B. En los puntos 00, esquinas contrarias del recuadro, el agente decisorio N, o sea tú, no extraña a la otra persona ni piensa en ella. O 2, el agente decisorio K, o sea yo, no extraña a la otra persona ni piensa en ella. La frontera de posibilidades de satisfacción amorosa es la combinación de canastas o elecciones que brindan mayor rendimiento amoroso expresada en una línea curva para cada agente decisorio. La satisfacción amorosa es el grado de disfrute que ocasiona la elección del agente con respecto a lo que decide la otra persona. Si una curva avanzara tanto que se adentrara al territorio sombreado bajo la otra curva, un agente, el que transgrede, daña emocionalmente al otro. En el caso de que una curva se cruce con el punto 00 del otro agente, el daño emocional de la otra persona llega al punto máximo posible, es decir, se elimina al otro agente del recuadro al caer en 1, la locura, o 2, la muerte. O dicho de otra forma, en el punto A, donde se tocan las dos fronteras de posibilidades de satisfacción amorosa, el escenario se divide en dos áreas geográficas, Viena y Venecia, mientras que el área emocional es una sola. Por lo tanto, lo que sucede es lo siguiente, 2 puntos. Precisamente hoy que tanto te extraño, después de 4 meses de repetirme que no somos el uno para el otro, que no te necesito, que no te deseo, precisamente hoy con tu camisa de siempre, con tus vaqueros de siempre, con tus amigos de siempre y tus ojos inconfundibles, creativos y viajeros, te vuelvo a ver. Pero la cosa no es tan sencilla como parece. Resulta que estoy en Viena, Austria, frente al canal del Danubio y a unos minutos de la Donauinsel, la isla que ayuda a respirar tanta urbanidad. Y tú vives en Venecia, Italia, en un edificio que se abre entre laberintos y desde el cual, desde el mero penthouse, ves perfectamente la isla. Ese pueblo que has dicho es un viaje del tiempo, un hervidero de gente que habla todos los idiomas menos italiano. Así Viena y Venecia se hermanan en el punto A, un verano sensual, efímero y absorbente de muchos como nosotros de paso. Hoy fui a bailar música trans al mero centro de mi punto A.
Caminé por toda mi frontera de posibilidades amorosas, es decir, por el segundo distrito, ex gueto judío. Me comí un kebab que sabe a gringa al pastor con salsa roja. Esquivé a una mujer que se me figuró alguna poeta de Tijuana. Hice fila donde a nadie le importa cómo vayas vestido. Y Tony, el de la puerta, era el mismo Tony de aquel antro rey que duró poco por Paseo de los Héroes. Todo esto con Alejandra Viena, como la tengo registrada en mi celular. Una amiga mexicana que se parece a Lourdes, a quien tanto odiabas, y con sus dos sobrinas adolescentes que no se parecen a nadie, mitad inglesas, mitad uruguayas. En el antro la cosa era sencilla, moverse al ritmo de una música muy mala de dos DJ amateurs. Por ahí andaba Rosa Balandra, por ahí andaba Chico Carabela, por así decirlo, se parecen tanto. Llegué a la conclusión de que este era un antro tijuanesco al que me había adentrado por algún hoyo negro, pero mucho mejor que el Zaca. La misma oscuridad, el baile a la pared, el humo psicotrópico y los rostros y siluetas que nos rodeaban el día en que nos conocimos. Un día que está por fuera de este cuadro de Pareto. Entonces, seguí con mi ensimismada búsqueda de todas las respuestas posibles a mi enajenamiento, a mi extrañarte fuera del tiempo y del tablero de juego, a aferrarme a creer que estaba en el lugar correcto, en punto A, nuestro. Escucho el concierto que me recuerda a Lam, que me recuerda a París, que me recuerda otros amores que en este momento no me provocan nada porque estoy pensando en mí, droga de la cual no he superado la abstinencia. Escucho una voz que quisiera ser yo, porque siempre quiero ser la chava que canta en los conciertos, más si no trae maquillaje y si sobre su cabello natural cae la mirada de un chavo que se parece a ti, que se parece mucho a ti, que fuma despacio y observa a la cantante y después a mí y luego a ella y después a Armando o a alguien que es idéntico al Armando, tu mejor amigo, tu brother. Y entonces los dos se me quedan viendo como si me reconocieran y avanzan hacia mí y creo que van a saludarme, pero pasan de largo, cuchicheando el uno con el otro y soltando carcajadas. Yo sostengo tu mirada, que no dudas contestaré. Una mano me jala del brazo, ya es hora del último U-Bahn, ¿te vienes o te quedas? Y si pierdo el último metro, tendré que caminar 2 horas o esperar hasta que amanezca, dentro o fuera del bar. Pero me arrinconas contra la pared y contra tu piel, que me parece conocida y eléctrica, y rozas mi brazo, allá, muy adentro en la oscuridad de un concierto gratis en veredas venecianas. Y yo sigo de largo, demasiado tímida para voltear a verte de nuevo, y es que el último metro está por dejarnos, aquí, en Viena, y me late el corazón a prisa, muy a prisa, cuando rozo tu brazo de salida a una calle amplia, llena de luces de neón que me inyectan el Danubio por la nariz y por la boca, y me oxigeno al respirar su brisa de estanque frío, mientras allá, lejos, en tu antro me rodeas, y yo me dejo, porque soy la mujer esa que extrañas, esa a la que me parezco, y viéndote a los ojos, segura de no saber si somos, segura de sí saber que fuimos, cierro lento la mirada y el pensamiento y la música y te beso. Muchas gracias por venir y bueno, el libro está a la venta allá afuera por si gustan obtenerlo. Muchísimas gracias y qué gusto.